¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio, a este videoblog de Leo, un astropoeta. Como cada vez que me ves por acá, pues tengo muchos temas que compartir contigo, porque tú sabes que uno de mis motivos de encarnación es compartir esta pasión que tengo por los astros, por el lenguaje sagrado del cielo, y aterrizarlo para ti y que por ti misma, por ti mismo, puedas tomar un camino propio hacia tu reencuentro con las conciencias estelares. Leo, un astropoeta, es director de la Escuela de Astrología y Terapia Floral dentro del Instituto de Tradiciones Comparadas. Verifica los links en la descripción para no perderte los cursos, talleres y conferencias. Bien, pues en esta ocasión te voy a platicar acerca de la entrada de Neptuno en Aries. Neptuno es el último de los planetas gaseosos y pues el que fue descubierto más recientemente de esta categoría de planetas. Esto entra dentro de la categoría de la astrología mundial, es decir, la astrología que impacta a grandes grupos sociales de la humanidad. ¿Y por qué? Porque Neptuno no es un planeta personal. Neptuno es un planeta social, es un planeta transpersonal, como se le llama así en astrología psicológica o humanista, que es lo que yo hago. Y es un planeta que tiene una energía oceánica de la totalidad, de la magia, pero también de la disolución, es decir, crea un remolino, como los que se forman en el agua, por el cual todas las conciencias y todo lo que estaba aparentemente inamovible terminará yéndose por ese túnel a otra dimensión, a otra energía, a otra encarnación. Y bueno, pues la presentación empieza. Permítanme compartir. Como te decía, voy a analizar los ingresos de Neptuno en Aries de los siglos pasados, pero antes, bueno, un poco de contexto histórico. Neptuno fue descubierto en 1846, es decir, fue descubierto cuando estábamos a mitades del siglo XIX, bueno, estaban los humanos de aquel entonces, y pues aquí aplica una máxima que quiere decir que cada vez que un planeta se integra en la psique humana, es decir, porque un grupo de humanos descubren un objeto celeste, la presencia en la psique del colectivo de ese planeta cobra mucho más poder. Es decir, todo lo que Neptuno estuvo haciendo antes, su influencia o se retardaba o se ocultaba más, porque cuando tenemos influencias de la psique que son subconscientes, o sea, están ocultas, ciertamente pues vivimos como si eso no existiera, aunque la influencia está, es decir, hay una conexión nada evidente, muy sutil, entre lo que pasaba en el cielo y lo que pasaba y lo que pasa aquí abajo. Entonces, el impacto a partir de este descubrimiento, pues tiene un peso, ¿sí? Te voy a mostrar en la carta de este momento, que es cuando Neptuno fue descubierto. Fíjate, aquí están en conjunción exacta en el grado 25 de Acuario, que es un signo que representa el cielo. Acuario es el cielo, tanto el cielo nocturno como el cielo exterior, el espacio exterior, y toda la bóveda celeste. Y pues Saturno, no hay que perder de vista esto, porque Saturno es el planeta que rige nuestra realidad, es el planeta encargado de las leyes de la física, encargado del tiempo, espacio y movimiento, las leyes, los límites. Entonces, pues nada de lo que está etéreo o que está más allá en las realidades sutiles va a pasar hacia esta realidad si no es filtrado y cristalizado por Saturno. Esto es muy importante. Saturno es el gran portal de lo que es enorme y hasta cierto punto disruptivo o destructor. Tiene que pasar por el gran transformador que es Saturno. Es como un gran transformador, o sea, hagan de cuenta que viene una descarga eléctrica
de 5000 voltios, ¿no? Que sería absolutamente mortal para cualquier humano. Y Saturno tiene la capacidad de recibir eso y transformarlo en 127 o 220 volts, que es lo que ya nuestros aparatos pueden conectar. Claro, eso implica que nuestro Saturno esté súper afinado, pero eso es otro tema. Es importante tener en cuenta Saturno porque dado que fue descubierto gracias a Saturno, es decir, Saturno colaboró en la detección de Neptuno, porque Saturno dijo que Saturno, que es un planeta que siempre se ha visto, nunca fue descubierto, siempre se ve en la noche, pues le dijo a los astrónomos de aquella época, oigan, aquí está Neptuno, miren ya, aquí estamos juntitos, miren, les presento a mi amigo invisible. Entonces, en los sucesivos eventos que vamos a analizar, pues tenemos que incluir a Saturno, porque es como si fuesen un embarazo, un parto de dos niños que no son gemelos, sino que son cuates, hijos de la misma madre del cielo, pero en este caso son muy diferentes, ¿sí? Porque Neptuno es el señor del subconsciente, de la totalidad, del infinito, de lo indiferenciado. Neptuno puede ser un laberinto, mientras que Saturno pues es algo muy, como ya mencioné, que está aterrizado en esta realidad. Siempre hay que ver a Saturno si queremos analizar el comportamiento de Neptuno. Unos hechos interesantes, ¿no? Que ocurrieron a partir del descubrimiento de este planeta. Fíjense que en ese año, este famosísimo mago, Houdini, por primera vez abrió su teatro para empezar los trucos de magia y de escapismo. El hecho de hacer de esto un recurso, que eso es algo más Tauro o más Virgo, pues este señor empezó a dar shows, y los shows y la magia aparente son Neptuno, ¿sí? Entonces, digamos que el negocio de la magia empezó a surgir en esa época, justo cuando descubrieron a Neptuno. Este barco que está aquí, un transatlántico británico, que se llamaba SS Great Britain, ejecutó un viaje transatlántico en 1845, el mismo año que fue descubierto Neptuno, de Europa, en este caso Gran Bretaña, Liverpool, hacia Nueva York. Fue el primer transbordador que además usaba la revolucionaria tecnología que sigue vigente hasta nuestros días, de las hélices que movían el barco por debajo. Es decir, ya no era un motor de vapor el que impulsaba, sino que eran hélices industriales. ¿Y cuánto tiempo, cuántas personas tuvieron que intervenir en algo descomunal? Entonces el barco en sí, su fisicalidad es Saturno, porque además salió de la Tierra. Y Neptuno, pues es el movimiento helicoidal, es esa espiral que no termina para mover aguas del mar, pues eso es Neptuno. Entonces fíjense cómo es tan coincidente que en ese año, bueno, la tecnología ya se venía trabajando desde antes, pero fue la primera vez que se puso a prueba en un viaje tan largo que duró creo que 2 semanas de Inglaterra a Nueva York, ¿no? Entonces, pues qué coincidencia. Bueno, no es coincidencia, es el impacto de un nuevo planeta en la psique humana. Este señor que ven, Crawford Long, que fue un pionero de la anestesia con éter, el éter ya se había descubierto, de hecho, incluso creo que desde la antigüedad ya los griegos hablaban del éter. Es un producto relativamente fácil de obtener, no me sé la fórmula química ni es el caso hablar de eso, pero el éter pues no se le consideraba como algo de utilidad ni de valor. Sin embargo, ocurrieron dos cosas en ese momento. El éter, fíjense, el éter es algo que no se ve, pero que te afecta, que es invisible, pero que te anestesia, también tenía un efecto euforizante. O sea, el éter, algunas personas lo huelen y causa ataques de risa. Entonces, a partir de que muy cercano, alrededor de la época en la que se descubrió más que se descubrió, no, porque les digo que desde los griegos ya se sabía que existía, se despertó más bien el interés por usar esto de una manera mucho más adulta.
Y esto fue pues como lo que conocemos hoy como la anestesia, porque evidentemente investigué en el 42 este señor, o sea, 3 años antes de que se descubriera, se le ocurrió usarlo como anestesia para dormir a un paciente y poderlo operar, cosa que fue un éxito. Sin embargo, no hizo público su descubrimiento, o sí, su éxito, o sea, estuvo como ocultándolo, fíjense, hasta el 48, ya 3 años después de la entrada del descubrimiento de Neptuno con Saturno. Otra cosa que estaba yo olvidando, en esa época el éter se usaba para fines lúdicos y se organizaban algo que se llamaba, imagínense ustedes, las fiestas de éter, donde los invitados se ponían, no sé cómo le hacían, no sé, un trapo mojado y se lo ponían a oler y se iban pasando los trapos uno a otro, o vayan ustedes a saber, el chiste que todos quedaban en un estado de euforia así. Bueno, imagínense, ¿no? Bueno, pleno siglo XIX, la gente se entretenía con eso. Y pues este señor le puso la parte saturnal porque dijo, bueno, está bien que sea hilarante, ¿no? Y que sea adormecedor de la conciencia, muy Neptuno, pero hay que ponerle Saturno, hay que usar esto para algo práctico y hay que hacer de esto una institución. La mediumnidad. Fíjense que a raíz de que entró Neptuno a raíz de que fue descubierto Neptuno, empezó una ola de moda de mediumnidad. Todos tenemos en la mente algún pasaje de estas sesiones donde una mujer, ¿no? Normalmente era una mujer, se ponía en estado de trance, los ojos en blanco y así medio temblando y hablando con una voz grave, invoca espíritus de muertos, ¿no? Entonces, esto se puso de moda, pero a lo bestia, y después, pues, haciendo investigaciones y demás, pues obviamente se comprobaba que la mayor parte de estos, si no todos, pues eran estafadores. Las estafas que ahora existen por internet y por el celular, las estafas siempre han existido. Entonces, había muchos shows de esto, como el que vemos en pantalla, donde supuestamente están levitando la mesa, pero son pues fotos trucadas, ¿no? El Photoshop, el filtro del pegamento en los dedos para subir la mesa. Eso no le quita el mérito de que fue una exploración de la psique humana colectiva que se entregó absolutamente a esta magia neptuniana de creer en fantasmas, básicamente, ¿no? Y en comunicación telepática y canalización de almas, lo cual es totalmente neptuniano y no se había hecho antes. ¿Sí? Y bueno, de tal ejemplo, tenemos a las hermanas Fox, que son 3 mujeres que curiosamente, en ese año, 1845, se les ocurrió hacer esta práctica, ¿no? Porque querían asustar a su hermana, a otra hermana, y entonces empezaron a hacer el show de que estaban en trance y mientras la otra hermana golpeaba en el piso, supuestamente respondiendo con golpes a lo que la otra hermana preguntaba, ¿no? Y lograron engañar a su papá. Su papá, que era un hombre muy religioso, pues digamos que se dejó llevar por esa magia neptuniana. Neptuno lo capturó, le quitó la parte de tierra de Virgo, que es el signo que está enfrente, no logró discernir y pues la noticia se propagó en la familia e inmediatamente también en el barrio. Y a los pocos días ya las mujeres, las niñas, bueno, eran unas adolescentes, ya tenían fila de gente esperando que les tocara el turno para que las niñas les respondieran. Y la hermana mayor de este caso, la que está de este lado, se dedicó a organizar a la compañía para vender shows y hacer giras en el estado de Nueva York. Búsquenla, son las hermanas Fox, tiene un artículo en Wikipedia, no bueno. Es muy simpático porque muchos años después, 40 años después, en 1888 creo, ellas en una conferencia solemne, después de que se hicieron millonarias, más de 40 años, ya eran mujeres grandes, casadas, con nietos y todo, admitieron en una conferencia que todo había sido un fraude, que todo era actuado y pues que lástima, Margarito, pero pues nada de esto era real. Entonces,
Pues ese es el engaño neptuniano, por eso Neptuno está asociado mucho al autoengaño. Y bueno, pasamos a ver a Neptuno ya en su primer inicio de ciclo arquetípico, porque recuerden que en el 45, en 1845, lo descubrieron, lo pillaron al final de Acuario, pero todavía le faltaba un trecho para recorrer y empezar en Aries. Eso es lo que va a pasar este domingo 30 de marzo, ya dentro de unas horas, en el momento que grabo esto. De todas maneras, en esa época, Neptuno no estaba considerado como un planeta en la astrología. Aquí, aquí tenemos dos cosas que considerar. En primer lugar, ya la entrada a la psique humana, desde que se descubrió junto con Saturno, tuvo una entrada muy fuerte que se sintió en muchas áreas de la vida global, de la vida social, pero no era considerado por los astrólogos como un planeta al cual tenían que ir siguiendo para integrarlo en lo que es la astrología, lo cual ocurrió hasta la segunda mitad del siglo XX, o sea, 100 años después. Entonces era un estatus intermedio. Ya había sido descubierto, su efecto en la psique era muy obvio, muy palpable, con algunos ejemplos que les di. Sin embargo, la gente no era consciente del paso de Neptuno a Aries porque no estaba integrado en astrología. Entonces, ahora, por eso le doy tanta importancia, este 30 de marzo, Neptuno entra en Aries por primera vez, ahora sí con una masa crítica importante de personas, astrólogos y estudiantes de astrología o gente que sigue la astrología, que ya sabe, tiene cierta noción de a dónde nos está llevando Neptuno o hacia dónde nos está perdiendo, porque Neptuno hace eso, que te pierdas. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Pues en 1861 pasaron muchas cosas, pero principalmente es el inicio de la guerra civil en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué vamos a ver que tenga que ver con Neptuno? Bueno, el decisivo uso del mar en contra de los separatistas, el primer encuentro de las flotas enemigas, o sea, cuando ya empezaron las agresiones, ocurrió en una isla. En este lugar, que ahora es un centro, ya es patrimonio histórico de Estados Unidos, Fort Sumter, que es una isla que está en la costa de Carolina del Sur, un estado esclavista, porque esa isla era controlada por tropas federales y los sureños separatistas querían hacerse de todos los fuertes que seguían en manos del gobierno federal para instaurar su propio gobierno. Y este fue el primer ataque. Entonces vemos cómo la primera batalla surgió en el agua. No podemos separar Neptuno de algunas cosas, mar, masas de gente, todo lo que ya mencioné al inicio, pero también las islas. Las islas son neptunianas, son un espacio donde esta energía del planeta Neptuno tiene una fuerte influencia. Y pues curiosamente la última unidad que se rindió formalmente, aunque ya la guerra había terminado en Estados Unidos, desde mediados de abril del 1865, todavía había una unidad marítima estacionada en Gran Bretaña, en el puerto de Liverpool. Fíjense otra vez el puerto de Liverpool. No fue sino hasta el 4 de noviembre de 1865 que el CSS Shenandoah pues dijo, está bien, me rindo, y entregó. Entonces, es decir, fíjense cómo la guerra empezó y terminó en el agua, en una isla y en un barco. Otra cosa que es también destacar, ¿no? de esto que ocurrió, el boom del esoterismo, pues fue también la invención de varias versiones de las tablas Ouija, que no es algo tan moderno, no crean que la Ouija es lo primero que existió para hacer este tipo de comunicación con el mundo etéreo. Hay técnicas egipcias, árabes, chinas, es decir, estos instrumentos ya se han usado desde la antigüedad por muchas culturas, pero bueno, en Occidente no era algo conocido, no era algo popular, y sin embargo, en esta ola de mediumnidad que ya les platiqué, pues también la Ouija surgió como un instrumento de comunicación con lo que se considera el más allá, el mundo etéreo. Otra cosa que ocurrió en ese año que se descubrió Neptuno también son las inundaciones. Y resulta que el récord de lluvia de todo el mundo, desde que se empezaron a medir las lluvias en el mundo, lo ostenta esta ciudad, Cherrapunji, en la India, donde llovieron creo que 26
pues ahí dice 26, más de 26 metros, 26,47 metros por metro cuadrado, 26 metros verticales de lluvia en un año. Neptuno. Y bueno, un último detalle, un detalle sumamente triste, porque justo en esos años, 61, 60, 62, ocurrió un terrible genocidio del que nadie habla, porque la isla de Pascua, ustedes sabrán, es parte de la cultura Rapa Nui. Los habitantes originales tenían sus rituales, tenían su sabiduría, tenían sus creencias, y obviamente eran los guardianes reales de esta isla que sigue envolviendo mucho misterio. La isla de Pascua es una isla del misterio, si lo piensas bien. ¿Quién hizo estas esculturas? Porque pues los Rapa Nui, pues los habitantes originales de la modernidad, pues no las hicieron. Entonces, tenemos muchos misterios alrededor de esta isla. De nuevo tomamos el tema de las islas. Y pues, ¿qué pasó? Pues que esclavistas peruanos iban recurrentemente a la isla a secuestrar gente. Y se sabe que hubo en este año, fue en el 62 creo, una última campaña que logró sacar a todos los hombres, incluidos los sacerdotes, los chamanes, que eran los dispositores de la sabiduría colectiva. Imagínense qué terrible. Gracias a unas personas ambiciosas que estaban enfocadas en usar al humano como moneda de cambio, destruyeron la sabiduría de esta isla. Y aunque años después varios gobiernos hicieron un esfuerzo por restituir a la población local, dejar en libertad a los pocos que habían identificado, nunca se logró rescatar el sagrado masculino, que era el dispositor de su sabiduría. Se perdió. Y eso es muy, muy lamentable. Vamos a irnos para atrás. En el tiempo tenemos una entrada también de Neptuno con Saturno cuando Neptuno terminó un ciclo y entró en Aries. Esto fue en 1698 y no fue sino hasta 1700 que hicieron conjunción Saturno y Neptuno. Como podemos ver aquí, 9, 12 ya están muy avanzados en Aries, es decir, fue unos años después, pero es importante porque varios hechos y acontecimientos ocurrieron. Este señor que está aquí, que es Carlos II de España, el último de los Habsburgo austriacos en España, se murió en ese año 1698 cuando Neptuno terminó el ciclo. Y pues es una dinastía que empezó en Austria cuando finalmente esta dinastía gobernó el mundo. De hecho, pues se puede interpretar, ¿no?, por el ciclo anterior, cuando Neptuno entró en Aries 165 años atrás, España se consolidó como la potencia, sobre todo la potencia naval, porque se le llamó la Armada Invencible, que eso es una fuerza marítima. Desde los años 30 del 1500, el pleno renacimiento, hasta finales del siglo XVII, es lo que se consideró el siglo de oro español, aunque decayó en el siglo XVII, siguió teniendo todas sus colonias. Y bueno, ¿por qué se murió este señor y sin descendencia? Bueno, ya se le llamaba el hechizado porque ya tenía deficiencias mentales. ¿Por qué? Por la endogamia. La endogamia es cuando personas que están emparentadas muy cercanas se casan entre sí. Y el tema de la pureza malentendida de los nobles, sobre todo los nobles que acceden a los tronos, es que son familias que se tienen que mantener puras y no se casan con personas que no tengan su estatus social, siendo príncipes o condesas o baronesas, o sea, personas de la alta nobleza. Y pues a final de cuentas eran muy poquitas familias y eso genera un deterioro de la genética. Y pues cuando hay reiterados matrimonios y descendencia que se casa con la misma descendencia, viene un proceso de deterioro y ocurren este tipo de personas, donde ya la persona está presente nada más físicamente, pero ni su mente, ni su discurso y sus deformaciones, que todo eso es neptuniano, está perdido. El Señor siempre estuvo perdido, nunca se encontró a salvo ni a gusto en la encarnación. O sea, ya es un Neptuno que carece de Saturno. Y esta creencia mística de la pureza malentendida, pues lleva a la disolución neptuniana, que es lo que finalmente hace la extinción. Entonces, la dinastía
Austria, que se instauró a principios del siglo XVI en España, vio su extinción 200 años después. Y pues resulta que, aunque quedó hueco, pues estalló una guerra paneuropea, ¿no? Donde empezó a haber involucramiento de muchas fuerzas, porque obviamente España era el botín. Y fíjense, en esa época la conjunción de Neptuno, que ya desató todo esto, tenía a Júpiter exactamente en conjunción con Neptuno, Saturno atrás también en conjunción, o sea, era una conjunción de 3 planetas, pero la exacta era Júpiter. Y recuerden que Júpiter en Aries es la guerra mundial. Porque pues esta guerra que incluyó muchos temas de mar, pues simplemente también obedeció a temas de otras áreas que no eran precisamente España. Por un lado, Inglaterra y Francia empezaron a agredirse mutuamente en Norteamérica por el control de las colonias que pues estaban cobrando cada vez más valor para los reinos. Y pues esta guerra entre quien tenía el interés de poner al sucesor a la nueva dinastía se extendió a Estados Unidos, bueno, lo que ahora es Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, y que incluía también a España. Y tenemos la guerra del norte, que también ocurrió, fíjense, de 1700 al 1721, donde estaba en juego el poder quién tenía el poder en el mar Báltico. Aquí suecos, daneses, polacos y rusos se oponían a que Suecia fuera la hegemonía. Suecia había crecido mucho en esa época y se había hecho del control absoluto del mar Báltico, cosa que otras naciones pues no querían. Entonces, bueno, pues, una guerra por el mar, fíjense. Entonces, fue una guerra, o sea, fueron varias guerras que duraron muchos años y que involucraron a muchos países con territorios de ultramar. Entonces, cuando esta conjunción Saturno-Neptuno viene aderezada con otros planetas, aquí es cuando hay que poner atención, porque nos va a quedar claro que esto que va a surgir no va a ser simplemente algo local, no se están juntando en Géminis, sino es algo de ultramar, que pues, lo de ultramar pues, es jupiteriano también. Nos vamos todavía más atrás, tenemos la siguiente conjunción que es 1533, 1534, porque aquí Neptuno hizo algo que va a ser en esta ocasión, 2025, que es entrar y salir, entrar y salir. O sea, Neptuno va a entrar el 30 de marzo al grado 0, se va a quedar hasta el grado 2 más o menos, y va a regresar a Piscis en noviembre para estar 4 meses más o menos, y en febrero finalmente va a entrar. Entonces va a pasar 3 veces por el grado 0, por la grieta cósmica que divide Piscis de Aries. Entonces, aquí hay que considerar las dos cartas, ¿no? Finalmente, cuando 1533 y aquí junio de 1534, esto está mal. Aquí están las dos cartas de las dos entradas de Neptuno. Aquí vemos que entró con Marte. ¡Wow! ¿Qué es Marte? Marte es la guerra. Si en esta ocasión Neptuno entrara con Marte y no con Saturno, sería altamente preocupante un conflicto bélico de escala mayor, pero pues en 2025 afortunadamente Marte no está haciendo aspecto a Neptuno, pero sí a Plutón. Pero bueno, hablaré de eso en otro momento. También vemos que hay una conjunción Saturno-Urano, que esto es importante porque Saturno y Urano pues tienen que ver con un nuevo orden, ¿sí? Y como son planetas sociales, pues es un nuevo orden social. En Cáncer es la población, también Cáncer son los fieles, las familias que le son fiel a quién, a Saturno, ¿no? Que es el Papa, que es el Rey, pero Urano está pidiendo una revolución de este concepto. Y bueno, pues la religión también está representada por Neptuno, ¿sí? Todas las religiones que prometen un paraíso post-mortem, pues son neptunianas, ¿no?
Y finalmente, pues el año que entró, Marte pues ya estaba allí, pero más adelante, y vemos que ahora sí había una cuadratura exacta entre Marte y todos estos que hicieron una conjunción. Fíjense, estaba Saturno, Urano, Mercurio casualmente, que Mercurio pues es el hablar, ¿no? Hablar y escribir, que eso es muy mercurial. Y es pues, ya en esa época que se consolida el movimiento protestante, ya se consolida que los fieles, ¿no? Que están uranizados y que Saturno permite esa uranización, dicen, no, yo necesito la Biblia en mi lengua, en la lengua que yo hablo, que eso es cáncer. O sea, cáncer no es un signo que hable, pero con Mercurio, justo en la conjunción de los planetas grandes, quiere decir que cáncer tiene una habilidad para hablar. ¿Y cuál es la habilidad para hablar? A través de mi lengua con Dios, que eso es Aries, 0 de Aries. Y es algo que ya es una fuerza imparable. Evidentemente las guerras de religión también empezaron en esa época. La Compañía de Jesús es un instrumento bélico de la Iglesia Católica. Se fundó con el único propósito de combatir el protestantismo y la popularización de todas sus reformas. Entonces, es todavía el brazo armado de la Iglesia Católica. Vemos cómo las guerras de religión también tuvieron sus momentos más críticos donde hubo muchas pérdidas de ambos bandos y donde todo este tema, ¿no? De la Inquisición y la ejecución de los infieles cobró más relevancia, que fue siglos XVI, ¿no? Hasta el siglo XVIII, ¿no? Porque en el siglo XVIII las guerras iban más por temas logísticos, comerciales y de territorio y no tanto por religión. Bien, aquí tenemos un cuadro que fue pintado en esa época, 1530, de hecho es de fecha desconocida, pero se atribuye a un alumno del Bosco, que fue un pintor flamenco, que esta pieza está en Bélgica, en Gante, y pues representa a una crucifixión, lo cual pues la crucifixión es algo que pues todo mundo sabe el contexto, no necesito explicarlo, pero ciertamente la manera de pintarlo, donde los protagonistas son los personajes sombríos, los personajes vulgares, los personajes que denotan ignorancia, avaricia, vaya, ¿no? No sé si están ahí los 7 pecados capitales, no lo sé, pero ciertamente estamos hablando de una turba de gente iletrada, ¿no? Que rodean a Cristo. Y este cuadro, que además me ha seguido desde hace muchos años en la vida, pues tiene aquí un mensaje muy, muy claro. Que Neptuno en esa época, pues yo creo que tenía una propuesta espiritual, pero los humanos no lo supimos interpretar, que es tu conciencia tiene que aprender a ver a tus sombras no como enemigos, sino como parte de tu psique, parte de ti, parte de tu creación. No voy a meter en enseñanzas de Cristo ni nada por el estilo, pero ciertamente este maestro espiritual tan relevante para Occidente siempre pregonó amar a las personas que tradicionalmente han sido marginados, ¿no? Mendigos, enfermos, pobres y prostitutas y gente que pues era para las élites, las clases dominantes y para las familias de nombre, pues de abolengo, pues eran como los intocables, los que teníamos que marginar. Y pues nuestra conducta, nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra conducta hacia adentro de nosotros tiene una carga de juicio espeluznante. Y hasta que no logremos transitar por nuestros túneles internos, nuestras vías dolorosas, observando cómo nosotros somos co-creadores de la realidad, donde nuestras sombras toman un papel relevante, tomando decisiones que nosotros no nos damos cuenta. Y hasta que no veamos eso sin juicio, no va a haber una redención. Ese es el mensaje que, a mi parecer, Neptuno nos mandó al colectivo
en esa época. Y bien, pues sí hubo un reconocimiento de sombras, pero no al interior, sino al exterior. El pueblo Cáncer, que estaba uranizado con la conjunción Saturno-Urano allí, con también Mercurio, le dio mucha importancia a la lengua en la que el mensaje de Cristo llegaba a ellos, porque hasta ese momento, como ya dije, pues todo era latín, que es una lengua ajena, que esa es la cuadratura, ¿no? La cuadratura de Neptuno y Marte, ahí en Aries, a este stellium en Cáncer, pues le recordaba que la lengua materna no estaba integrada dentro del sistema. Y con la cuadratura exacta de Marte, pues empezó una lucha constante, profunda, larga, con Saturno también ahí, que iba a sostener este derecho a tener los mensajes divinos en mi lengua materna hasta sus últimas consecuencias. Y pues estas bases cancerianas uranizadas veían a sus élites capricornianas religiosas como personas corruptas, personas obesas, llenas de hijos ilegítimos, incongruentes, con una riqueza obscena. Y bueno, pues esto fue el reconocimiento de las sombras de Cáncer hacia Capricornio, mientras el Capricornio veía a Cáncer como los hijos rebeldes a los cuales teníamos que meter en cintura y costara lo que costara, no iban a permitir cambios revolucionarios que pues solo le competían a la Iglesia Católica. Nos vamos ya al último de los estudios hacia el pasado. La siguiente vez hacia atrás que Neptuno entró en Aries fue en 1370. Vamos a analizar aquí varias cartas porque hay momentos importantes. La entrada en 1370, que es esta carta, ¿no? Fíjense, de nuevo tiene el grado 0. O sea, está otra vez una conjunción Júpiter-Neptuno, lo cual quiere decir que el conflicto que Neptuno traiga se va a propagar a otras naciones o va a involucrar a otras naciones. Van a ser conflictos internacionales. Y pues, ¿qué pasó? Pues que justamente en esa época ocurrió el famoso cisma de Occidente, que el cisma de Occidente fue una ruptura temporal, pero nada despreciable, de casi 60 años entre dos partidos, dos corrientes religiosas, filosóficas dentro de la Iglesia Católica. Y esto es algo que la mayoría no tenemos como en la conciencia. O sea, la Iglesia ha sufrido no solamente la división, el cisma entre protestantismo y catolicismo tradicional, sino también hubo una época en la que el propio catolicismo occidental se vio disuelto, Neptuno, porque ya había una tendencia opositora entre dos corrientes. La corriente más mística que abogaba porque las Sagradas Escrituras y todo el tema religioso y dogmático alrededor de los fundamentos de la Iglesia Católica se conservaran como tales, es decir, como un dogma místico que no fuera cuestionado, que tuviera un componente mágico enorme y que simplemente porque ahí está escrito yo lo voy a aceptar y no echo a andar mi máquina de raciocinio. Pero había otra corriente que seguía más a Santo Tomás de Aquino, que de hecho pues había nacido casi 165 años antes, es decir, Santo Tomás de Aquino de alguna manera tiene que ver con el ciclo anterior, pero ya eso no me voy a ir hasta allá, donde Santo Tomás de Aquino pues es un gran santo, ¿no? Reconocido por la Iglesia, que su máximo mérito fue introducir el sentido crítico y la racionalidad como parte del estudio de Dios. E hizo muchísimas disertaciones, cientos de escritos en torno a esta situación. Es decir, no hay que aceptar el dogma así nada más, hay que darle un marco filosófico, más racional. ¿Cuál fue el tema concreto de disgusto al interior de la Iglesia Católica de esa época? Pues una división en dos bandos. Unos que eran muy pro Casa Real francesa y se sabía que tenían agenda política a favor del rey de Francia, y por otro lado los que decían que había que mantenerse separados de ese compromiso político y se quedaran mejor en Roma, ¿no? Y desde ahí decirle hola al rey de Francia. Pero resulta que Roma en esa época estaba en unas terribles revueltas por guerras internas entre familias romanas de abolengo que se peleaban el control de la ciudad, pues de alguna manera la mafia, ¿no?
Y bueno, pues esto obligó a que el Papa tuviera que huir y se fue a Aviñón, que esto es en el sur de Francia, que en ese momento no era sur de Francia, era parte de gobiernos y alianzas de esas zonas con los territorios del Papa. Pero allí, finalmente, en el 1378, que esa es la carta, fíjense, de la escisión ahora sí de la Iglesia Católica, ¿y qué pasó? Saturno, fue cuando Saturno entró a Aries que se concretó la escisión. Porque entonces un grupo de obispos pro Roma, pro no influencia del rey francés, se atrincheraron en Roma y empezaron a oponerse a esta influencia, y en respuesta la comitiva de Aviñón decidió elegir a otro papa, es decir, hubo dos papas al mismo tiempo, uno era Clemente y otro era Urbano. Y entiendan, fíjense y veamos que el ciclo de Saturno, cuando entra en Capricornio, es el empoderamiento del Papa. El Papa se empodera, la institución de la Iglesia Católica se empodera en Capricornio, y ahí fue cuando dijo, basta, y yo jalo hacia mi centro el poder, y poco a poco pues fue aniquilándose la rebelión. De hecho, pues el Papa que quedaba todavía en turno, el segundo, quedó todavía unos años vivo, pero no aceptó nunca, hasta su muerte, la autoridad del otro papa, pero la verdad es que este papa era una caricatura porque vivía en su villa y solamente era papa en su villa en una comunidad valenciana. Entonces, como podemos ver, el inicio de un conflicto empieza con Saturno en el grado 0 de Aries, 1378, y concluye muchos años después, cuando Saturno entra al grado 0, haciéndole cuadratura a Júpiter. Fíjense, una cuadratura partil con el grado 0 con el nodo norte en el grado 0, que eso pues obviamente habla de una interrupción autoritaria hacia la expansión de la guerra y de la división. Júpiter estaba a punto de entrar en Sagitario y eso le hizo un trígono perfecto a los pocos días. Y pues esto fue la validación de la guerra, porque Sagitario también es un signo de guerra, porque tiene un arco. Entonces, bueno, este señor Benedicto XIII, pues a pesar de que se había firmado digamos, la reunificación de la Iglesia Católica en torno a Martín V, pues este señor Benedicto XIII se quedó sentado en su macho, no se dio ni un ápice, siguió afirmando que él era el papa legítimo, que eso es algo muy ariano, y pues murió 7 años después sin jamás reconocer lo contrario, y fue elegido todavía un tercer papa decisionista, sucesor, un Clemente, y pues este señor se quedó todavía 6 años sentado en esa silla papal que en su cabeza era legítimo, lo cual es algo muy neptuniano, ¿no? Soy el rey de mi reino, de mi cabeza, de mi imaginación. Y pues finalmente en 1429, ahora sí, incluso el rey de España le dijo, bueno, el gobernador o el rey que estuviera ahí, le dijo, pues sabes qué, que ya no conviene a mis intereses estarte protegiendo, estarte apoyando, entonces quédate a vivir aquí, pero me firmas de que renuncias a declararte el Papa Universal y todas estas cuestiones escisionistas, y finalmente lo hizo. Y entonces, para mí, ese es realmente el fin del conflicto, cuando el vencedor reconoce la derrota, y eso fue en 1429. Y fíjense cómo estaba el cielo. Era obvio que Saturno en Capricornio, haciéndole cuadratura restrictiva, porque el planeta que está delante es quien recibe la influencia del que está atrás, ese es un principio astrológico, se desinfló. Es como un efecto saturnal sobre Júpiter, y en el grado 0 con el nodo norte esta deflación de las ínfulas arianas pues fue totalmente aplicada en este caso, ¿no? Y justo también tenemos allí a Urano, que estaba también en Aries. Y yo creo que la parte uraniana, ariana de este cisma, digamos, una de las conclusiones, consecuencias que hubo de evolución, porque Urano es un planeta que quiere que evolucionemos, es que a partir de esa reunificación ya se permitió que una rama de la Iglesia Católica explorara, sin ser perseguida,
un enfoque más racional de todos los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces, vaya que sí tuvo su importancia este cisma, porque de lo contrario, Santo Tomás de Aquino pudiera haber sido olvidado, incluso borrado de la historia, y dejando a la Iglesia como simplemente un transmisor de dogmas que no se pueden cuestionar por ningún cuestionamiento racional. Bueno, pues entonces eso es todo. Espero que te haya gustado. Y pues recuerda que soy Leo, un astropoeta, director de la Escuela de Astrología, y que pronto en mayo de 2025 empezamos con la formación en Astrología Alquímica 2025. Ya te daré más información próximamente.